Bueno, yo les estaba ya acá dando la bienvenida al sexto Círculo Virtual de Lectura y Análisis. Muy emocionada ya por una edición más. La verdad es que cada ciclo aprendemos cosas nuevas, ya sea leyendo alguna novela, analizando algún libro de ensayos. En esta ocasión, el libro que se ha decidido tomar es Japicracia, de Edgar Cábanas y Eva Iluz, como lo vimos en el promo del inicio. Él es psicólogo, ella es socióloga, y bueno, juntos estudian estas nociones y repercusiones que tiene la felicidad en la sociedad y también como una práctica mercantilizante, ¿no? Entonces, bueno, en esta edición va a ser un poquito más académico, por así decir, la lectura y el análisis, pero creo que vamos a tener reflexiones muy, muy buenas acerca de lo que la felicidad implica en nuestras vidas. Y bueno, este primer capítulo a mí me ha dejado muchísimo que pensar. En un momentito más me encantaría poder escuchar también sus diferentes lecturas de ello. Y bueno, aprovechando también para las personas que se conectan por primera vez con nosotros, recordarles que en cualquier momento pueden abrir su micrófono y participar. Pueden también dejar su comentario acá en el chat en la sesión de Zoom o también en los comentarios de la sesión en Facebook. Regularmente estamos retomando todo lo que llega ahí de comentarios y bueno, acá se trata de que todos participemos, de que todos pues reflexionemos, ¿no? En este sentido, sobre todo un texto como este que es, insisto, muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a estar guiando acá un poco la lectura y pues ojalá que se animen a participar y podamos sacar un buen de aprendizaje de este texto, ¿de acuerdo? Pues bueno, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a comenzar acá con nuestra presentación. Como ya les había adelantado un poquito, este libro, Japicracia, perdón, publicado en 2019, escrito por Edgar Cábanas y Eva Iluz. Él es doctor en psicología, ella en sociología, y bueno, tienen esta afinidad, ¿no? De estudiar la felicidad, entre otras emociones, y los efectos, repercusiones que tienen en nuestra sociedad y culturalmente. Bueno, acá ya para adentrarnos un poquito en el texto, en la introducción abre con una pregunta que dice: ¿ha habido alguna vez un apocalipsis más amable? Y desde este primer momento, ¿no? Ya se nos viene acá como un balde de agua fría, preguntando esto, ¿no? Que es muy serio, creo yo, en el sentido de decir, ok, vivimos en una época en lo que todo es felicidad, ¿no? Es este apocalipsis amable, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de todo esto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de responder, pero me pareció muy importante este primer enunciado que aparece en el libro y ojalá lo tengamos en mente y lo podamos ir analizando, ¿no? A lo largo de este capítulo, este primer capítulo que vamos a analizar el día de hoy, pero también a lo largo, pues, de todas las sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, acá en la introducción nos habla de esta famosísima película que seguramente la mayoría de las personas que estamos aquí la hemos visto, En busca de la felicidad, una película de 2016 que dice acá que llegó a recaudar más de 307 millones de dólares en todo el mundo. O sea, fue un éxito, un hit taquillero, ¿no? Y acá hay una frase bien icónica de la película en la que el papá le dice al hijo: no permitas que nadie te diga que hay algo que tú no puedes hacer, ¿no? O sea, simplemente si quieres algo, si tienes un sueño, perdón, lo persigues, y si deseas algo, lo consigues y punto, ¿no? Esa es como la premisa, digámoslo así, de esta película, que además está basada en hechos reales, en la historia de la vida de Christopher Gardner, y en este sentido,
bueno, nos dice acá que esta película dio, ¿no? Como en el clavo de decir, todos podemos aspirar, ¿no? A esa búsqueda insaciable de la felicidad. Podemos también llegar a encontrarla, a ser felices, exitosos, multimillonarios, como lo hizo Gardner en su momento, y de esta manera, bueno, instaurar, por así decirlo, una nueva meta para la vida, ¿no? Eh, Nos dice acá que en una parte, ¿no? Inclusive también de la película, Linda, que es la esposa de este protagonista, es, pues en la película la pintan como la antagonista, es una persona pesimista y derrotista, alguien que se da por vencido cuando las cosas van mal, y llegó incluso a abandonar a su familia justo cuando parece que no les podía ir peor, ¿no? Entonces también nos presentan en esta película las dos caras de la moneda, por así decirlo, ¿no? El hombre que se esfuerza, que como dice acá, tiene un sueño y lo persigue, hace todo lo posible, lo logra y punto. Y su antagonista, que es una persona pesimista, derrotista y que dice, ya hasta aquí llegué, ya no puedo y entonces lo abandono todo porque no estoy siendo feliz, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí nos ponen esta dicotomía de lo que es la felicidad y bueno, también su contraparte en este sentido con la esposa de Gardner, ¿no? Y nos dice aquí en la lectura, un aspecto interesante del éxito mundial de la película es lo mucho que dice sobre la omnipresencia de la felicidad en nuestras vidas. La felicidad está en todas partes, en la televisión y en la radio, en los libros y en las revistas, en el gimnasio, en los consejos dietéticos, en el hospital, en el trabajo, en el ejército, en las escuelas, en la universidad, en la tecnología, en la red, en el deporte, en casa, en la política y por supuesto en las estanterías del supermercado. La felicidad es una palabra que forma ya parte del lenguaje cotidiano, de nuestro imaginario cultural, algo que está per diem y ad nauseam, presente en nuestras vidas. Y es raro el día que no la oímos, la leemos e incluso la pronunciamos. Tan solo basta teclear esa palabra en el buscador para obtener cientos de miles de resultados que hablan sobre ella. Por ejemplo, hasta hace unos años, Amazon no tenía más de 300 libros con la palabra felicidad en el título. Hoy en día son más de 2000. Y el mismo incremento se ha producido en el número de tweets y de posts en Instagram y en Facebook, que la gente intercambia diariamente. La felicidad se ha convertido en un elemento fundamental de la idea que tenemos de nosotros mismos y del mundo, en un concepto tan familiar que ya lo damos por descontado. La felicidad parece ya algo tan natural que atreverse a ponerla en cuestión resulta excéntrico y hasta de mal gusto, ¿no? Entonces, aquel que anda derrotado por la vida, ¿no? Aquel que anda triste en algún momento, híjole, no, esto es grave, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, incluso lo hemos dicho, ¿no? Cuando salga de vacaciones, ¿no? Voy a ser feliz. Cuando reciba un aumento, voy a ser feliz. Cuando baje 20 kilos, ¿no? Cuando me compre el carro, cuando... Y siempre estamos como en esa búsqueda insaciable, además imposible, porque siempre hay algo más que queremos o que creemos necesitar para poder ser felices, ¿no? Entonces es como esa utopía, ¿no? Que al final de cuentas se aleja, pero nos mantiene caminando para llegar algún día a alcanzarla, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien interesante esto que nos dice acá y justo, ¿no? Lo dice, ya es una palabra, inclusive una actitud, ¿no? Dirían también los coaches, ¿no? De vida, ¿no? O sea, ya el que no es feliz, pues ¿para qué vive, no? Básicamente. Entonces, es bien interesante esto y cosa que no nos damos o no somos tan conscientes todo el tiempo, ¿no? De esta búsqueda constante de la felicidad. Entonces, no sé ustedes, pero a mí hasta estos pequeños párrafos que llevamos en este momento, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Y bueno, también nos dice acá, ahora la felicidad se considera como un conjunto de estados psicológicos que pueden gestionarse mediante la voluntad, como el resultado de controlar nuestra fuerza interior y nuestro auténtico yo.
con el único objetivo que hace que la vida sea digna de ser vivida, como el baremo con el que debemos medir el valor de nuestra biografía, nuestros éxitos y fracasos, la magnitud de nuestro desarrollo psíquico y emocional. Más importante aún, la felicidad ha llegado a establecerse como elemento central de la definición de lo que es y debe ser un ciudadano, ¿no? Entonces, también nos venden, por así decirlo, esta idea de, bueno, si te sientes así, si te ves así, si actúas así, ok, eres una persona feliz y por lo tanto, ¿no? Estás dentro de esa normalidad a la que todos debemos aspirar, ¿no? En ese sentido también. Y nos dice acá esto bien importante, ¿no? Que la felicidad es parte de la voluntad, ¿no? Inclusive en esta frase que dice acá, ¿no? O sea, si tú quieres algo, lo consigues, punto. Si no lo consigues, es tu decisión, es tu problema, no es el sistema, no es la pobreza, no es la educación deficiente, no es la desigualdad entre géneros, no, 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 es tu mera decisión. Y esto es grave inclusive, ¿no? Y bueno, aquí nos ponen también, nos describen, por así decirlo, el ideal de persona que merece ser feliz, ¿no? Esta fotografía es de, bueno, Christopher Gardner, el real, ¿no? No Will Smith. Entonces nos dice, ¿no? Debe de ser una persona individualista porque, bueno, la felicidad es de cada uno, ¿no? Sincero consigo mismo, determinado, resiliente, porque no es que todo sea felicidad ni que todo vaya a ser color de rosa, simplemente es como tú lo vayas a ver, automotivado, optimista y con inteligencia emocional, ¿no? O sea, si tienes todos estos superpoderes, mereces ser feliz, si no, híjole, pues ya fracasamos en la vida, ¿no? Y nos dice acá en el texto, justo, ¿no? Que le hicieron una entrevista Oprah Winfrey a Will Smith y le decía, ¿no? Que le había gustado de haber interpretado esto y él decía que pues todo, ¿no? Que la verdad es que Gardner era la encarnación misma del sueño americano. Y dijo que si Estados Unidos era una idea tan grande, era porque es el único país del mundo que tiene a Chris Gardner, ¿no? Dice acá, pero olvidaba mencionar que casos como el de Gardner son en realidad tan excepcionales en Norteamérica como lo son en el resto del mundo. Ignoraba quizá que Estados Unidos es uno de los países con más desigualdad social, con una de las tasas de exclusión más elevadas, y donde el ascenso social y económico, mucho más que la riqueza, son enormemente difíciles para la gran mayoría de la población. Smith también aludía a mencionar que Estados Unidos es uno de los países donde más arraigada está la creencia de que los triunfadores y los perdedores son los únicos responsables de su éxito o su fracaso. Una concepción meritocrática, perdón, que también ha ido cobrando fuerza con el resto de los países occidentales, donde se aprecia una creciente tendencia entre los ciudadanos a pensar que cada cual tiene lo que se merece, independientemente de cualquier otra consideración social, económica o circunstancial, ¿no? Y es esta parte que decíamos, o sea, no es culpa de nadie más, salvo de uno mismo, el estado en el que nos encontremos, cómo nos sintamos, qué pensemos, ¿no? Es, pues la felicidad no tiene nada que ver ahí, ¿no? Y entonces nos pintan esta felicidad, insisto, como un camino, ¿no? Como el decir, ah, ok, por la derecha me voy a felicidad, a la izquierda me voy a la desgracia, pero si yo, Jessica, no tengo estas, yo decía superpoderes, ¿no? Estas características de persona ideal, seguramente voy a elegir la desgracia, ¿no? Porque es mi decisión y nada más el ser feliz o el no serlo. Entonces, en este sentido, vemos, ¿no? También acá se vislumbra un poquito de esta contradicción de pues la meritocracia misma y de toda esta idea que nos quieren vender de que la felicidad es nuestra misma decisión, ¿no? Nos dice, de broker de éxito, orador motivacional, Gardner dijo haber encontrado su verdadera misión en la vida.
Enseñar a la gente que el secreto de la felicidad residía en el poder de las personas para convertir la adversidad en una oportunidad para crecer y triunfar, ¿no? Entonces, esta parte es lo de ser resiliente, ¿no? No todo va a ser fácil, pero siempre, inclusive de lo malo, vas a sacar algo bueno y con ello puedes triunfar. Nombrado embajador de la felicidad de la ARP en 2010, una organización sin ánimo de lucro con más de 40 millones de afiliados en todo el mundo, Garner transmitía un sencillo e inspirador mensaje. Igual que igual que el yo puede moldearse, elaborarse y transformarse mediante la fuerza de voluntad y las técnicas apropiadas, también la felicidad puede construirse, enseñarse y aprenderse, sin importar quién y cuáles fueran sus circunstancias, ¿no? En este sentido, como él venía de la pobreza, de la desgracia, de todo lo malo y logró ese éxito, pues es lo que nos quiere vender, ¿no? Que cualquiera de nosotros con ese tipo de circunstancias, inclusive peores o mejor aún, circunstancias mejores, pues podemos lograr el mismo éxito que él logró. Dice acá, pero el mensaje de Garner era cuando menos paradójico. Al mismo tiempo que proclamaba que la felicidad dependía de ti, de tu responsabilidad y nada más, afirmaba que eran necesarios expertos como él que instruyeran a la gente sobre qué es eso de la felicidad y cómo conseguirla, ¿no? Entonces, aquí el punto era, es tu decisión, pero yo te voy a enseñar cómo, cuándo, dónde, y bueno, ¿no? O sea, yo ya tengo la clave, te la voy a compartir generosamente y listo, ¿no? Así todos vamos a poder ser felices. Entonces, bueno, nos dice acá que realmente esto no es nada nuevo, ¿no? Esto ya se venía vislumbrando, inclusive también nos dice que Estados Unidos es uno de los países donde más autoayuda se consume, donde todos estos tipos de mercancías, dice acá, una suerte de pornografía emocional, ¿no? Lo llaman los autores, pues es ya de mucho éxito, de mucho auge, ¿no? Nos dice acá que desde 1850, con historias como la de Samuel Smiles, hasta 1990, con Oprah Winfrey, por ejemplo, pasando también por Horatio Alger a finales del siglo XIX y Norman Vincent Peale en la década de 1950, ¿no? Entonces, no es que es algo nuevo, sino, nos dicen acá, ya se ha descubierto hoy en día la fórmula real, la fórmula correcta, el método comprobado, ¿no? Para alcanzar esta felicidad y, bueno, hacer de nosotros la sociedad ideal y feliz que merecemos ser, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una afirmación algo grave, algo contundente, pero vamos a ir revisando un poquito qué hay detrás de todo esto, ¿no? También nos dice los autores que según los psicólogos positivos, la inteligencia emocional, la autonomía, la autoestima, el optimismo, la resiliencia y la automotivación son las características psicológicas típicas de los individuos que presentan niveles altos de felicidad, de salud y de éxito personal. De hecho, el perfil del individuo feliz parecía tener tantas afinidades con el de Garner que hubo psicólogos positivos que se refirieron a la película como un material de alta calidad para enseñar psicología positiva, ¿no? Entonces, bueno, las referencias, como si hiciéramos nuestra tesis con Wikipedia, algo así por el estilo, ¿no? Y bueno, nos dice acá también que la búsqueda de la felicidad se había convertido en un tema serio y de primer orden, cuyo enfoque científico ayudaría a descubrir los enormes beneficios sociales y psicológicos que se derivaban del optimismo, la positividad y la búsqueda de la felicidad. Para otros muchos, sin embargo, la ciencia que ve detrás de las promesas de autorrealización, crecimiento personal y mejora social tanto en la teoría como en la práctica, parecía comportarse más como el brazo académico de la ideología neoliberal y el capitalismo de consumo
como la ciencia neutral y objetiva sobre el bienestar humano que afirmaba ser. El tiempo que parece haber demostrado que los escépticos y los críticos tenían razón, está claro que la felicidad no es oro todo lo que reluce y por lo tanto deberíamos tomar esta ciencia y sus atractivas promesas con mucha precaución, ¿no? Esto en cuanto a la ciencia de la felicidad, que ahorita vamos a ver cuáles son sus características, ¿no? Pues primero que nada, fue fundada en 1998 y generosamente financiada, primeramente con fondos estadounidenses, y ahorita vamos a ver que inclusive países como China, Arabia, ¿no? Varios de Oriente, pues ya estuvieron también invirtiendo fuertes cantidades en este tipo de estudios científicos, ¿no? De acuerdo con estos científicos, todos los individuos sienten la urgente necesidad de ser felices. Por lo tanto, la felicidad constituye la más alta expresión de realización de los seres humanos. Si uno es feliz, pues ya no puede pedir nada más en la vida. También la psicología positiva afirma que, bueno, esta ciencia nos puede ayudar a guiar el camino al éxito. Y gracias a este movimiento, la felicidad podía dejar de considerarse un concepto nebuloso, un horizonte utópico o un lujo personal inaccesible y convertirse en una meta universal y real, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, también nos dicen acá los autores que, bueno, ellos como estudiosos y científicos sociales tienen ciertas preocupaciones al respecto de esta ciencia, ya no está nueva, pero sí que tiene mucho auge en la actualidad. Y algunas de estas preocupaciones son primeramente de carácter epistemológico, ¿no? Es decir, que cuestiona la validez de la ciencia de la felicidad. Esto es porque no tiene ni siquiera un concepto contundente de lo que felicidad significa, ¿no? Entonces, cada quien tiene como sus variables ahí y si la felicidad es objeto de estudio, pero ni siquiera lo tienen bien definido, bueno, pues ahí empezamos mal, por así decirlo, ¿no? Esta segunda preocupación es de carácter sociológico y nos dice que la preocupación aquí es saber a qué intereses y presupuestos ideológicos sirve esta ciencia, ¿no? Supuestamente es el individuo, pero ya iremos develando un poquito más adelante que no necesariamente, o en último término sobre todo, pues es el individuo mismo, ¿no? Sin embargo, pues sí tiene repercusiones muy, muy fuertes en lo que a la sociedad se refiere. El tercero de estas preocupaciones es de carácter fenomenológico, perdón, y va en la línea de las paradójicas propuestas, perdón, de bienestar y realización personal de esta ciencia, ¿no? Que nos dice que instruyen o establecen a la felicidad como un objetivo imperativo y universal, pero cambiante, ¿no? Sin un fin claro. La felicidad se convierte en una meta insaciable e incierta que genera una nueva variedad de buscadores de felicidad y de hipocondríacos emocionales. Este término me dio mucha risa. Constantemente preocupados por cómo ser más felices, continuamente pendientes de sí mismos, ansiosos por corregir sus deficiencias psicológicas, por gestionar sus sentimientos y por encontrar la mejor forma de florecer o crecer personalmente. Eso es, a su vez, convierte la felicidad en una mercancía perfecta para hacer un mercado que se nutre de normalizar esta obsesión con uno mismo y con el propio bienestar psicológico, ¿no? Entonces, estamos tan en esa constante búsqueda de llegar a la perfección para poder alcanzar la felicidad, que al final de cuentas nos inventamos ahí pues necesidades, ¿no? Como muchas de las cosas a las que alude el mercado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta sí es muy, muy grave. Y bueno, la última sería de carácter moral
Y bueno, nos dice que atañe a la relación entre la felicidad y el sufrimiento, pues al identificar la felicidad y la positividad con la productividad, la funcionalidad, la excelencia y hasta la normalidad, y a la infelicidad como su contrario, la ciencia de la felicidad nos coloca en una encrucijada, obligándonos a elegir entre sufrir y estar bien, lo cual entonces deriva en lo que ya habíamos dicho, ¿no? Eh, si nosotros elegimos mal, bueno, es nuestra culpa no ser felices. Entonces, los que no utilizan las adversidades y los reveses como incentivos y oportunidades para el crecimiento personal, son sospechosos de querer y merecer en el fondo su propio malestar, independientemente de cuáles sean las circunstancias particulares, ¿no? Esta típica frase que conocemos acá de que el que es pobre porque quiere, bueno, pues algo así, ¿no? En el sentido de que cada quien decide en qué lugar está y si decide como por el bando de la felicidad y por el bando del sufrimiento, ¿no? Entonces, realmente creo que los autores como tal, estos argumentos que nos presentan, estas preocupaciones, pues son totalmente válidas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, o sea, sí la felicidad, sí todos buscamos la felicidad, pero ¿qué tanto la felicidad es buena, ¿no? Inclusive en ese sentido. O sobre qué parámetros, ¿no? Nos quieren infundir este concepto de la búsqueda de la felicidad. Y bueno, no sé si hay algún comentario hasta aquí, algo más que hayan leído que les haya llamado la atención. Bien, bueno, pues entonces nos vamos a nuestro capítulo 1, ahora sí ya para entrar en materia. Este capítulo 1 se llama Expertos en tu bienestar. Y a mí me encanta la ironía, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí esta diapositiva que me encontré acá muy feliz, digo, porque estábamos hablando precisamente de eso. Y bueno, esta es una plantilla que yo busqué en internet y te desglosaba así como los pasos para ser feliz. Y al final les voy a mostrar una lámina que la dejé así como tal, que esboza la anatomía de una sonrisa, ¿no? Y yo dije, ok, bueno, para completar este esquema de la felicidad. Bien, bueno, pues este capítulo, Expertos en tu bienestar, nos comienza a adentrar un poquito, ¿no? En los inicios de esta ciencia de la felicidad, o mejor llamada psicología positiva, inspirada por el psicólogo Martin Seligman. Bueno, nos dice acá que él es el padre de la psicología positiva, que a él fue el que se le ocurrió este término o esta nueva corriente para avivar, por así decir, ¿no? A esta ciencia de la psicología ya pues tan aburrida, ¿no? Tan metódica, ya tan, ¿cómo decirlo?, anticuada inclusive, ¿no? Y entonces a él se le ocurre proponer esta nueva versión de la psicología y del bienestar humano. Y bueno, una vez que es elegido presidente de la APA, ¿no? Que es esta Asociación Estadounidense de Psicología, que es muy famosa, que muchos conocemos, además de donde tenemos que aprender a citar y referenciar, ¿no? En formato APA, bueno, pues si le suena algo de eso, ahí está, ¿no? Nos dice que él fue elegido presidente de la APA en 1998 y que tenía una misión, ¿no? O sea, que él quería ser el presidente porque tenía una misión, no sabía bien cuál, pero bueno, eso no tardó mucho en llegar. Nos cuentan acá una anécdota de este señor que estaba con su hija de 5 años, que la niña, por cierto, muy, muy lista para tener 5 años, ¿verdad? Le dijo que para ella había sido una decisión dejar de quejarse en la vida después de cumplir 5 años, y que si ella había podido hacerlo, pues él también podría dejar de ser un padre gruñón, ¿no? Y bueno,
En ese momento a él se le ilumina la mente y crea la psicología positiva, ¿no? Porque en este sentido, bueno, era una decisión personal. Si la niña de 5 años pudo cambiar su manera de ser, pues cualquiera de nosotros podríamos también cambiar nuestra manera de ser y llegar, ¿no?, a esta felicidad tan añorada, que era una decisión y no otra cosa, ¿no? Como nos lo venía mencionando la psicología clásica. Dice acá, para mí fue sencillamente una epifanía. No había una manera menos mística, y dice acá también, yo no elegí la psicología positiva, fue ella la que me llamó a mí. La psicología positiva me llamó a mí, igual que la zarza ardiendo llamó a Moisés. Como caída del cielo, Seligman había encontrado finalmente su misión, crear una nueva ciencia de la felicidad para estudiar en qué consiste la buena vida y descubrir las claves psicológicas del crecimiento personal, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la misión que él se instauró, en la que sigue trabajando de hecho, y bueno, ya para 2002, esto fue 4 años después de que él fue electo presidente de la APA, ya había conseguido una financiación para sus proyectos de 37 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí que tenía influencia este señor. Y bueno, nos dice acá, pero ¿qué ofrecía realmente el campo de la psicología positiva? Para muchos nada nuevo. Consignas tan antiguas como poco coherentes sobre la realización personal y la felicidad del individuo, pero en consonancia con la creencia típicamente americana en la capacidad del individuo para autodeterminarse, y que más que nueva venía de mucho tiempo atrás, desde la psicología humanística de las décadas de 1950 y 1960, pasando por la psicología de la adaptación y los movimientos de la autoestima de las décadas de 1980 y 1990, sin olvidar toda una cultura de autoayuda ya fuertemente consolidada y que había tenido una influencia cada vez mayor y más extendida a lo largo del siglo XX. Entonces, yo pensé aquí en Televisa, ¿no? Y en los miles de refritos que saca de las novelas, les cambia algo y ya, ¿no? Saca otra versión nueva, más actualizada, con los actores y actrices en boga y demás. Pues algo así yo me imaginé con esta definición de la psicología positiva, ¿no? Que era como juntar todas estos pequeños emprendimientos, ¿no? De autoayuda, de psicología humanista, de la, ¿cómo dice acá? De la autoestima, y decir, bueno, vamos a hacerlo ciencia. Yo, presidente de la APA, la mayor institución de psicología, lo proclamo y listo, ¿no? Tengo el dinero, tengo los medios, listo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Eso fue como el inicio, por así decirlo, y algo acá que me pareció muy interesante, ¿no? Seligman antes era, un psicólogo conductista. Por entonces, un psicólogo cognitivo había escrito en su libro en 1990 que el optimismo no siempre era recomendable, pues a veces nos impide ver la realidad tal y como es. Aquella epifanía, sin embargo, lo había cambiado, y lo dice como tal. En ese momento decidí cambiar, ¿no? Como lo dijo su hija también. Seligman no quiso etiquetar a su nueva propuesta como conductista o cognitivista, ni siquiera como humanista, sino inaugurar una nueva sensibilidad que reuniera al máximo número de adeptos posible, independientemente de su formación psicológica, pero comprometidos con el positivismo científico, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue muy listo, ¿no? En decir, a ver, no solo es para ti o para ti, ¿no? O sea, todos entran aquí, ¿no? Quien quiera, esto es libre, nada más hay que tener como ese objetivo en común y listo, ¿no? Entonces, la verdad, creo que eso fue también parte como del éxito de esta nueva corriente, ¿no? Que fue como muy abierta a todo mundo, a toda práctica, a toda ideología, no sé cómo decirlo,
Y en ese sentido, bueno, ¿cuál más se podría sentir identificado, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a ver qué tal, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya como lo dijimos, realmente fue muy rápido el desarrollo de esta nueva ciencia por toda la ayuda que tuvo, ¿no? Todo este financiamiento de miles de millones de dólares en todo el mundo y que pues realmente sí lo llevó a poder hacer grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en 2002 dicen que publican el primer manual de psicología positiva que declara la independencia de este campo de investigación. El capítulo titulado El futuro de la psicología positiva, una declaración de independencia, concluye diciendo que ya era hora de romper con la psicología tradicional basado en la debilidad y en un modelo patológico del comportamiento humano. Creemos que hemos dado el primer paso hacia un movimiento científico, un movimiento que podemos caracterizar como una declaración de independencia respecto del modelo patológico, decía, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esta línea de pensamiento que tenía como tal la psicología positiva y a la que era muy fácil de alguna manera decir que sí, ¿no? Bueno, aquí lo vemos que pues tuvo, como ya lo estaba adelantando, un ascenso muy rápido, ¿no? En cuestión de pocos años, los psicólogos positivos crearon una amplísima red institucional a escala global y se creó de todo, ¿no? Másteres, doctorados, premios, becas, cursos de especialización, congresos y conferencias, manuales, libros de divulgación, blogs, página web, revistas académicas exclusivas y el primer centro inclusive al primer centro de psicología positiva en Pensilvania, ¿no? Este fue generosamente donado por una asociación sin fines de lucro muy adepta también a este tipo de pensamiento, ¿no? Es la John Templation Foundation y nos dice acá, ¿no? Que no solamente esta fundación, sino que muchas otras públicas y privadas han contribuido, ¿no? Que inclusive empresas como Coca-Cola invirtieron en psicología positiva con el fin de encontrar métodos más baratos y eficientes de incrementar la productividad, reducir el estrés en el trabajo y promover el compromiso de los empleados con la cultura de la empresa. Y esto me sonó mucho a lo que últimamente anda como muy de moda igual, ¿no? Del mindfulness y todas esas cosas, como para, sobre todo con la pandemia, ¿no? Creo que todo eso como que se magnificó, de decir, no, pues tienes que estar como en un estado de disponibilidad, ¿no? Que a pesar de que el mundo se está cayendo, pues tienes que cumplir con tu trabajo, tus responsabilidades, tus deberes profesionales, ¿no? Igual para seguir como en esta carrera de la vida demandante. Y bueno, ¿no? Pues es parte de esto, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no? Que Coca-Cola tiene como esta ideología de la felicidad, te vende felicidad, ni siquiera te vende como tal el refresco, ¿no? Sino te vende la experiencia de la felicidad a través de cada uno de sus productos. Y en este sentido se hace mucho de los valores, ¿no? Del amor, de la amistad, de la familia, del compartir, de las festividades, ¿no? Y bueno, no es como que sorprenda, pero a la vez, sobre todo estos propósitos, ¿no? Estos objetivos que tienen en invertir en este tipo de cosas, pues sí dejan mucho que pensar, ¿no? Y bueno, nos dice, ¿no? Que ya después de varios años también, ¿no? Ya varios países de Europa, de Asia, de China, los Emiratos Árabes y la India eran algunos de los países que empezaron a invertir también en esta industria de la ciencia de la felicidad. Nos dicen que, bueno, se publica, ya siguiendo, ¿no? Con todo esto de esta ciencia, se publica este manual de salud, así lo denominaron los autores, eh,
que era más que nada una taxonomía, perdón, una clasificación y no una taxonomía exhaustiva de los rasgos humanos positivos. Dice acá, muy contrario a lo que son, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM, por sus siglas en inglés, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, que son dos referencias muy relevantes para los psicólogos, psiquiatras y terapeutas de todo el mundo. Este manual, en vez de diagnosticar los trastornos mentales, ofrecía una clasificación universal de las fortalezas y virtudes para ayudar a la gente a evolucionar hacia su máximo potencial. E invitar a académicos, terapeutas y profesionales de la salud a centrarse en lo bueno, lo auténtico y lo virtuoso de los individuos. Este manual se centra en lo que tienen de positivo las personas y específicamente en las fortalezas de carácter que hacen que una vida buena sea posible. Entonces, no sé, me da curiosidad de leerlo, pero como para, no sé, solo para ver qué cosas dice, ¿no? O sea, si es muy, estas virtudes, todo lo positivo que tienen las personas, no sé, no sé, me suena ahí como un TV Notas o algo así, pero habrá que ver, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, ¿no? Ya después aclaran que no es algo como estos manuales que son referencia para muchos psicólogos en el mundo, sino que es nada más una manera, ¿no? De crear, de ir creando un lenguaje de lo que la psicología positiva es, de lo que busca y, bueno, de lo que pretende también, ¿no? Para ir consolidando como que su disciplina. En fin, nos dice acá, ¿no? Entonces, después, ¿no? En menos de una década, de repente, científicos, coaches y demás profesionales de la felicidad y el bienestar humanos comenzaron a hablar el mismo lenguaje. En menos de una década, la cantidad, el alcance y el impacto de la investigación académica sobre la felicidad y los temas relacionados con ella, como el bienestar subjetivo, las fortalezas y virtudes del carácter, las emociones positivas, la autenticidad, el crecimiento personal, el optimismo o la resiliencia, se multiplicaron por 10, abarcando no solo la psicología, sino también la política, la criminología, la ciencia del deporte, el bienestar animal, el diseño, las neurociencias, las humanidades, la gestión y los negocios, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros sí hemos visto, ¿no? Como este incremento de este bombardeo inclusive, ¿no? De cursos, de experiencias, no sé, o sea, en todo hay un rasgo ya de positivismo, ¿no? Inclusive algunas, ¿cómo decirlo?, disidencias, revoluciones, pues se han convertido en este tipo con este tipo más bien de características, ¿no? Que van en la línea del crecimiento personal, del optimismo, de la resiliencia, de sacar lo bueno, ¿no? De ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Muchos comerciales que yo he escuchado por ahí tienen como estas primicias, ¿no? Entonces, no sé qué opinen ustedes, pero pues realmente ya leyendo esto, ¿no? Y analizando la vida cotidiana, pues sí nos damos cuenta de la influencia que todo esto tiene en nosotros, ¿no? Poco a poco fue aumentando el número de psicólogos y científicos sociales que, ya fuera por convicción o por simple conveniencia, se subieron al carro de la nueva disciplina científica de la felicidad, especialmente cuando el interés económico, empresarial, terapéutico, educativo y político sobre el tema fue creciendo y sus defensores fueron ganando en autoridad académica y poder social e influencia popular, ¿no? Entonces, pues siempre hay que estar en tendencia, así que eso. Y por eso, tal y como señaló Bárbara Enrich, espero que se pronuncie así,
La psicología positiva les debió de parecer a estos profesionales tan caída del cielo como en su día se le había parecido al propio Seligman. La emergente ciencia de la felicidad les proporcionaba un léxico y unas técnicas comunes que parecían demostrar científicamente la existencia de una relación entre pensamiento positivo, emociones positivas, desarrollo personal, salud y éxito económico, ¿no? Entonces ese era como básicamente su combo ganador. Tal y como estos mismos profesionales del desarrollo personal habían estado defendiendo durante décadas, la ciencia de la felicidad también argumentaba que la terapia no solo debía ir dirigida a compensar deficiencias, tratar enfermedades o paliar el sufrimiento, sino principalmente aumentar la felicidad de las personas sanas y adaptadas. Los esperanzados, los extrovertidos, los sanos y los triunfadores, se decía, tenían la misma necesidad de recibir atención y orientación psicológica que los desesperados, los solitarios, los deprimidos, los enfermos y los fracasados. Toda persona, sea cual fuere su situación, podía y debía recurrir a un experto para que le ayudase a sacar el máximo partido de sí misma. Y bueno, esto sí es como, me parece, me parece un poco grave, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, sí hay que ser positivos hasta cierto punto, siempre se puede estar mejor, siempre va a haber cosas que mejorar y demás, pero no puedes comparar, creo yo, a una persona con alguna enfermedad mental, con algún trastorno que realmente está impactando en su vida, ¿no? Con alguien que simplemente, no sé, hoy se levantó con flojera o el clima está nublado y no tiene ganas de hacer algo, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que están haciendo como ese tipo de comparaciones y a mí eso es lo que me parece grave, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario hasta acá, pues, quiera compartir algo de lo que ha leído. Bueno, yo en realidad todavía no empiezo a leer, la verdad es que se me fue un poquito, Sí, no, pero con todo lo que nos vas platicando, a mí me parece que son, bueno, ahorita pensé en dos cosas. Una, que suena mucho a este libro de Un Mundo Feliz, ¿no? O sea, esto de que es tu obligación ser feliz y no cuestionar nada, eso pues es yo creo que lo que está peligroso y supongo que justamente de eso va el libro y por eso quise leerlo. Y otra es que no sé a qué nivel, no sé si el libro lo vaya a tocar. Esto también es como sintomático de que cada vez hay más depresión en el mundo. O sea, el problema de ansiedad y depresión, hasta donde yo sé, ha ido en aumento. Entonces, no sé si se ha resultado uno del otro o más bien esta japicracia abone al hecho de que mucha gente esté deprimida, porque entonces si yo no soy feliz es mi culpa y eso me hace estar aún peor, ¿no? Porque no lo puedo resolver cuando en realidad es una enfermedad mental y nadie tiene la culpa, ¿no? No sé, ese sería mi Sí, sí, comentario. sí. No, muchísimas gracias. De hecho, sí, como bien comentas, es algo grave, ¿no? Ahorita, bueno, estamos como en la introducción de cómo se creó esta ciencia, por así decirlo, y pareciera que no tiene límites, ¿no? O sea, pareciera que se quiere comer al mundo y instaurar un nuevo orden. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy grave, ¿no? Porque es algo que estamos viviendo además, ¿no? Ahorita viene otra parte que abarca redes sociales y demás, y yo sí me quedé así como de, ay, sí, o sea, esto ya lo sabía, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es grave y seguramente, como bien dices, es contraproducente, ¿no? Decir, todos hay que ser felices, pero realmente todos estamos siendo menos felices o infelices, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a ir viendo un poquito esta parte y seguro que ahora que comiences tu lectura igual nos vas a poder comentar otras cosas y realmente sí está fuerte, ¿no? A mí sí me gustó, me está gustando muchísimo esta lectura. Gracias, Leo. Bueno, acá en Facebook, Yeyetsi nos comenta, y lo peor es que llega una especie de sentimiento de culpa si no seguimos esta supuesta ciencia del bienestar. Personalmente siempre he sentido una especie de vacío o que algo me falta cuando me clavo mucho en el wellness, como que no es real.
Concuerdo completamente con el comentario de que la japicracia más bien abona a los padecimientos mentales. Gracias, Yeyetsi. Y sí, ¿no? Justo igual los autores nos dicen que ellos crean como este concepto de japicracia justo para hacer como esta crítica, ¿no? A la industria justo de la felicidad, de la ciencia de la felicidad, de la economía de la felicidad. O sea, y es como algo que va magnificando, ¿no? Ya todo tiene la palabra felicidad y se supone que por eso debemos ser felices, pero pues realmente, como ustedes lo mencionan, pues no está dando esos resultados que se esperan, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Acá les seguimos escuchando, les seguimos leyendo. Mientras vamos a seguirle acá con el capítulo. Y bueno, nos dice, ¿no? Que entonces se forma una especie de nueva alianza, perdón, entre la psicología positiva y el coaching, ¿no? Los psicólogos positivos se aprovechaban de la difusión que estos profesionales hacían de sus descubrimientos, quienes los aplicaban casi todas las dimensiones de la vida cotidiana: la pareja, el sexo, la comida, el trabajo, la educación, las relaciones interpersonales, el sueño, las adicciones, etc. Así, aunque los psicólogos positivos siempre han recurrido a una acentuada retórica científica para trazar una clara línea divisoria entre científicos y charlatanes, expertos y no expertos en materia de felicidad y bienestar humanos, por ejemplo, el propio Seligman ha repetido sin descanso que sus escritos son creíbles gracias a la base científica con que se sustentan, en claro contraste con la psicología popular y la mayor parte de la literatura de autoayuda. Esta distinción no solo se puso en duda desde la misma fundación de la disciplina, sino que las similitudes entre la psicología positiva y la popular tardaron bien poco en hacerse más que evidentes. En 2007, perdón, el propio Selinger publicó un artículo titulado Coaching and Positive Psychology, en el cual afirmaba que el coaching es una práctica que busca una espina dorsal, o mejor dicho, dos espinas dorsales, una de tipo científico basado en las pruebas y otra de tipo teórico. Creo que la nueva disciplina de la psicología positiva le va a proporcionar justamente estas dos espinas dorsales. En 2011, Seligman volvería a insistir, ya con algo más de claridad, que la psicología positiva debía ser la disciplina encargada de proporcionar a los profesionales del coaching las credenciales adecuadas para ejercer la profesión. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo primero se hizo, ¿cómo decirlo? Como de sus postulados, o sea, psicología positiva, tomó cosas del coaching y después ya fue como, no, yo psicología positiva, soy la madre del coaching, voy a instruir, voy a decirles cómo ser o cómo hacer, ¿no? Coaching efectivo. Y nos dice, ¿no? Los psicólogos positivos se servían de los conceptos y prácticas típicas de los coaches, escritores de autoayuda y demás profesionales del desarrollo personal, tanto como estos lo harían de los propios psicólogos positivos. Entonces, unos se iban basando en otros y esos eran sus argumentos más científicos y más contundentes que podían encontrar, ¿no? Para afianzar esta nueva ciencia. Y dice, ya no había por qué avergonzarse de la relación entre la psicología y el mercado de los servicios, productos y bienes que prometían el acceso a la felicidad y a la realización personal. Los científicos de la felicidad se harían cargo de que todo aquello que se vendiera bajo la etiqueta felicidad pasara el exigente y riguroso filtro de la ciencia. Por último, la entrada de la psicología positiva ofrecía a los psicólogos prometedores expectativas laborales, másteres, seminarios, workshops, cursos de formación, trabajos de consultoría, libros de divulgación, etc. Además de nuevas perspectivas de investigación y publicación en las nuevas revistas científicas, sobre todo para investigadores jóvenes e investigadores no consolidados, muchos de los cuales se sumaron a la psicología positiva al ver nuevas posibilidades de sobrevivir y de prosperar en el mundo universitario, donde se ha impuesto la cultura del publica o muere, ¿no? Creo que esto también, que acaban de tocar acá los autores,
es muy importante, ¿no? Y lo digo como quien lleva las revistas de la universidad, pero en esta parte, ¿no? Esta como ansia inclusive, ¿no? De estar publicando cosas porque que el SNI, que el CONACYT, que bla, bla, bla. Y al final de cuentas, en volvemos a esta paradoja, ¿no? De buscar un ascenso, un grado, un reconocimiento, bla, 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 pero estar en ese constante estrés de tener que ser productivos, de tener que hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, pues ahí está esa parte. Una de las claves del éxito de la psicología positiva dentro del campo de la psicología académica fue contribuir a su expansión, pero sin generar demasiadas fricciones teóricas entre las distintas escuelas de pensamiento ya existentes. Si bien los psicólogos positivos pronto reivindicaron la independencia de su campo, presentando su trabajo como un sustituto necesario de lo que consideraban una psicoterapia tradicional, rutinaria o incluso negativa, lo cierto es que no intentaron cortar todos los puentes con los psicólogos clínicos ni poner en entredicho sus fundamentos teóricos y metodológicos. Según ellos, la psicología tradicional todavía era útil tanto para investigar las patologías clínicas como para paliar las deficiencias psicológicas. Eso lo hacía muy bien. El problema era que la psicología tradicional, con su foco en lo patológico, no servía para entender y mejorar las personalidades y comportamientos normales, sanos y adaptados. La gente no solo necesitaba ser más feliz cuando estaba mal, necesitaba incluso ser feliz cuando todo iba bien. Entonces ahí vemos como este plus con el que se vende, ¿no? Esta psicología positiva de que aunque estés bien, puedes estar mejor, ¿no? Y si estás mal, bueno, pues hay que tratar de estar bien por lo menos, porque menos que eso es inaceptable, ¿no? Básicamente. Ok, aquí está, ¿no? No solo paliar el sufrimiento, sino desarrollar el potencial y maximizar la felicidad de las personas. Esta era básicamente la misión, la máxima de la psicología positiva. Y bueno, nos dice acá que parte del problema de la psicología positiva es que la mayoría de sus estudios han revelado gran sesgo ideológico, así como quienes financian y promueven y ponen en práctica todos estos preceptos que son colegios, hospitales, el ejército, eso es grave también, las familias, los gobiernos y demás instituciones políticas han afirmado que bajo su apariencia científica se esconde una psicología popular pensada por y para el mercado, pero es ahí precisamente donde reside su espectacular éxito. La psicología positiva captura de forma inteligente y hábil ideas populares enraizadas en nuestra cultura sobre la psique, el bienestar y la salud humanas, para devolverlas al imaginario colectivo presentadas en forma de gráficos, tablas, ecuaciones y hechos empíricos y objetivos. Yo cuando leí esta parte recordé estos memes de los hipsters, ¿no? Que decían, ¿cómo venderle comida pues, cualquiera a un hipster, ¿no? Y era como en vez de decirle que un atole champurrado era así como del brebaje, del maíz, de no sé qué y bla, bla, bla y así, ¿no? O en vez de decir carne o puerco en chile verde era como corteza de cerdo en salsa de bla, 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 ¿no? Así como muy redundante y muy pomposo el nombre, justo para atraer, ¿no? Este colectivo de los hipsters, no sé qué sean. Y en ese sentido, esta parte, ¿no? De la psicología positiva, que bien agarraba cosas que todos sabemos, te presentan esta especie de datos duros o de historias de impacto, como justo la de Christopher Gardner que estábamos analizando en el inicio, y tú dices, wow, no, sí, cómo no, ¿no? O sea, esto debe de ser, ¿no? Además, incluso, pues se hace, ¿no? Parte de este tipo de, bueno, ahora ya los influencers, la opinión pública,
O sea, realmente hay muchísimo, muchísimo detrás de toda esta industria de la felicidad que, o sea, analizamos y al menos a mí como que sí me da un poco de miedo decir, híjole, ¿no? De esa manera tan descarada y tan inconsciente para nosotros, pues nos mueve, ¿no? Y bueno, acá nos dice que después, inclusive de 20 años dedicados al estudio científico de lo que hace que la vida merezca ser vivida, la disciplina, de hecho, ha logrado poco más que resultados dispares, ambiguos, poco concluyentes e inclusive contradictorios. O sea, realmente sigue sin ponerse de acuerdo en un concepto específico de lo que es la felicidad y obviamente, ¿no? También en este sentido de qué es la buena vida y de cómo llegar a eso, ¿no? Entonces, realmente igual, pues es una ciencia joven. 20 años para ya instaurarse como la ciencia panacea del mundo, pues creo que es muy poco, ¿no? Pero bueno, ahí van. Nos dice acá también, desde su concepción, la psicología positiva no solo fue forjando y estrechando lazos con los profesionales del desarrollo personal y otros expertos en bienestar ajenos al ámbito universitario, también desarrolló poderosas sinergias con los economistas de la felicidad. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Ahí. Aquí nos encontramos la otra cara de la moneda, los economistas de la felicidad. Bueno, él es Richard Layard, también conocido como el zar de la felicidad, que en 2003 señaló que para comprender completamente la felicidad es preciso que los economistas y los psicólogos trabajen codo a codo. Entonces, él nos dice, al igual que Seligman, defiende esta necesidad de superar el modelo de la psicología tradicional. Para Layard, es necesario superar a la economía tradicional. Entonces, bueno, según él, la economía había perdido mucho tiempo en establecer una relación directa entre el dinero y la utilidad, es decir, la cantidad de satisfacción que el consumo de determinados bienes y servicios reporta a cada persona, olvidando que la felicidad es en realidad un criterio mucho mejor y más justo para medir la utilidad que el dinero. Abordar la felicidad con mayor profundidad permitiría iniciar la reforma necesaria de la economía, afirma Layard, subrayando además que los economistas podrían hacer un uso excelente de las aportaciones decisivas de la nueva psicología de la felicidad. Es decir, nos van a vender felicidad. Bueno, ya nos están vendiendo felicidad. Acá nos dice, ¿no? Que esta idea tampoco es totalmente nueva, que ya hubo en la década de los 80s quien estudió esta parte de la relación entre la economía y la felicidad. Y él fue Richard Easterlin, que tuvo este primer acercamiento. Él realizó varios estudios en las décadas de los 80s y de los 90s y concluyó, entre otras cosas, que los verdaderos determinantes de la felicidad eran relativos, en la medida que un individuo, según él, se adapta siempre a sus circunstancias sociales y personales. Y bueno, aquí nos dice que, bueno, hizo algunos estudios en donde defendía su hipótesis relativa, mostrando que si bien los estudios centrados en un solo país en un determinado momento confirmaban que existía efectivamente una relación directa entre los ingresos elevados y los niveles altos de felicidad, otros estudios comparativos entre varios países o comparando los resultados de un solo país en diferentes momentos sugerían, por el contrario, que la prosperidad de una nación medida por el Producto Interno Bruto no estaba necesariamente y directamente relacionada con el nivel de felicidad global de su población. Entonces él dice, al juzgar su felicidad, la gente tiende a comparar su situación real con una situación estándar que sirve de norma o referencia y que extraer de su experiencia social actual o anterior. Entonces, en este sentido, es básicamente como decir, ¿no? Bueno, no soy rico, pero
ya no estoy pidiendo limosna en la calle, ¿no? Ya al menos tengo un trabajo que me paga el salario mínimo y con eso puedo decir que ya soy feliz, ¿no? Que ya estoy en mi camino a la autorrealización, que ya no me estoy muriendo de hambre, que ya tengo como motivos para salir adelante y listo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy triste, pero al final de cuentas es lo que, pues lo que concluye, ¿no? Nos dice acá que el individuo siempre se adapta a sus circunstancias sociales y personales. Digo, no es como que tengamos muchas opciones al respecto, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas se concluyó que no había como gran, o sea, una relación definitiva entre la economía y la felicidad. Y nos dice acá algo bien importante. Ahí radicaba la causa de las dificultades, tanto para los economistas como para los psicólogos. Para los primeros, el problema era el siguiente. Si la felicidad era relativa, entonces las mejoras y los incentivos económicos objetivos ya no podían producir beneficios reales para las poblaciones. Para los psicólogos, el problema era otro. Si la felicidad era relativa, entonces cualquier posibilidad de establecer una ciencia objetiva de las emociones y los sentimientos quedaba en entredicho. Entonces, con estos resultados que tuvo Esterlin, pues básicamente les tiraba esta psicología positiva, ¿no? Al decir, a ver, no, todo es relativo y aunque tenga mucho dinero, y lo hemos visto también en las películas de Hollywood, en las novelas de Televisa, ¿no? No necesariamente porque seas rico, eres el más feliz del mundo y viceversa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues entonces no tienen un fundamento, ¿no? De decir, ok, si ganas 1 millón, ya vas a ser el más feliz, como Christopher Gardner. Al final de cuentas no se trata del dinero, sino pues veremos de qué. Y bueno, nos dice acá también que en 1990 muchos seguidores de esta psicología positiva empezaron a elaborar cuestionarios, escalas, todo tipo de métodos que supuestamente medían la felicidad. Inclusive instituciones como Oxford, eh, como la ONU también, ¿no? Empezaron como a invertir en este tipo de metodologías para tener esos fundamentos que le dieran el sustento argumentativo a su ciencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de que todas estas referencias eran objetivas y cuantificables y cualificables y todo lo que quieras, pues realmente medir como tal la felicidad, pues todavía está como muy, muy entredicho, ¿no? Y nos dice que también a partir de todo esto se estableció que la felicidad era una cuestión más de frecuencia que de intensidad. Es decir, que la felicidad dependía más del número de veces que uno experimentaba emociones positivas que de la intensidad con la que se experimentaban tales emociones, ¿no? O sea, no puedes decir, soy el más feliz. Con que seas feliz es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también ese tipo de contradicciones, ¿no? Y bueno, acá hay algo igual bien interesante. En 2014, Richard Layard, este zar de la economía de la felicidad, que bueno, es un economista, publica este libro, El poder de la psicología, de la terapia psicológica, que bueno, un economista hablando de psicología, bueno, ya vemos ahí la primer contradicción. Y dice, ¿no? Que bueno, en su libro incluía testimonios y estudios de caso en donde se instaba a los poderes públicos a que aumentaran las partidas económicas destinadas a terapias positivas, defendidas como más baratas y efectivas que cualquier otra alternativa, para combatir, la plaga de enfermedades mentales que asolaba a las sociedades modernas. Justo esto que nos decía Leo, ¿no? O sea, cada vez hay más depresión, más suicidio, más enfermedades mentales en general, pero se supone que estamos como en la época auge de la felicidad, ¿no? Y bueno, esto era lo que decía este libro de Richard Layard. Después, Daniel Kahneman, él ganó el premio Nobel en Economía en 2002, haciendo un estudio similar de esto de como la relación entre
felicidad y bienestar y cosas por el estilo. Y entonces él dice, este libro sobre psicología que escribe un economista es magnífico, ¿no? Es un inspirador relato de éxito, esas son sus palabras exactas. Obviamente Seligman, este presidente de la APA que inspiró la psicología positivista, también, ¿no? Dice que es el mejor libro jamás escrito sobre las políticas públicas dirigidas a la enfermedad mental. Sin embargo, dice acá, la obra no aportaba nada nuevo. En el momento de su publicación, 2014, ya existía en la agenda pública de los países estos conceptos de felicidad y salud positiva. Dice acá, muchos países, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, España, Austria, Francia, Japón, Dinamarca, Finlandia, Israel, China, Emiratos Árabes y la India ya estaban tomando cartas al respecto, ¿no? O sea, básicamente, pues no fue algo como revelador, simplemente recopiló, ¿no? Como todos estos casos de éxito para decir esto es lo que se tiene que hacer y seguir haciendo, ¿no? Y bueno, nos dice ahí que pues ya se estaba como en auge todo esto. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 fue decisiva. Dice acá, eh, tras el desastre económico mundial, cada vez más países aconsejados por estos científicos determinaron que era necesario recurrir a la felicidad para comprobar si pese al declive continuo de los índices objetivos de calidad de vida, igualdad social y progreso económico, a los ciudadanos les iba tan mal como parecía. Los científicos de la felicidad se encargarían de medir con exactitud el nivel de bienestar de las naciones. De repente, pareció que los fríos índices de progreso económico y social no eran del todo adecuados para tomar las temperaturas emocionales de los ciudadanos y el bienestar de los países. Si la gente afirmaba ser feliz, no había razón para preocuparse. Al fin y al cabo, no era la felicidad no era la felicidad de la mayoría el objetivo verdadero y último de la política, la prioridad absoluta incluso por encima de criterios objetivos de distribución de la riqueza, justicia social e igualdad. Y este párrafo cierra con esa pregunta que me parece muy interesante, ¿no? O sea, en este sentido que decíamos, ¿no? Tenemos como un estándar de las vivencias que tenemos, ¿no? Ok, antes nunca había salido de mi pueblo, ok, salí de mi pueblo, ya tengo un estándar más alto de lo que la felicidad significa, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque no tenga empleo, aunque no tenga una casa propia, aunque no tenga, qué sé yo, seguro médico o las mismas oportunidades que un hombre en una empresa, qué sé yo, bueno, si yo digo que por esa razón ya soy más feliz, pues listo, ¿no? Ya el gobierno es como, eres feliz, todo bien al 100, podemos seguir con la vida, ¿no? Y esto me parece grave, ¿no? Dice acá, la felicidad, en este caso ficticia, termina siendo más importante, es de una prioridad más absoluta que la distribución de la riqueza, la justicia social y la igualdad. Entonces, poner la felicidad sobre todos estos términos, una felicidad que no es medible, que no es comprobable, que ni siquiera se tiene un concepto real de lo que felicidad es, bueno, pues es muy grave, ¿no? Y bueno, la propuesta, dice acá, era introducir el concepto de felicidad nacional bruta, así como FNB eran sus siglas, como los estándares económicos, bueno, pues también este estándar de la felicidad. Otros como el índice de bienestar económico, las dimensiones económicas de bienestar, el índice de bienestar sostenible o el índice de desarrollo humano, como indicadores de progreso social y económico complementario al del Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, querían como medir esa parte, ¿no? de la felicidad. Y acá nos dice que una de las grandes acciones que tomaron estas élites que mueven al mundo
Bueno, pues fue que la ONU proclamó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, diciendo que la felicidad y el bienestar eran aspiraciones y objetivos universales en todo el mundo, y defendiendo la importancia de su reconocimiento en materia de objetivos de las políticas públicas. La Organización Nacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es otro buen ejemplo. Esta influyente institución, también de alcance mundial, defiende políticas económicas y coordina estudios estadísticos referidos a más de 30 países entre los más ricos. Dispone de sus propios instrumentos para medir la felicidad y de sus propias bases de datos. Entre los consejeros que trabajan para ella hay varios psicólogos positivos, economistas de la felicidad y otros científicos sociales especializados, tales como Ruth Benhoven, Ed Diener y Bruno Frey. Desde 2009, la OCDE ha recomendado insistentemente a los institutos de estudios estadísticos nacionales que adopten índices de bienestar para evaluar el rendimiento, guiar la toma de decisiones y ayudar en materia de políticas sociales, tales como financiación pública, distribución de recursos, confianza de los mercados, urbanismo, desempleo, fiscalidad, etc. Entonces ahora las decisiones políticas en nuestros países se toman con base en la felicidad. Y bueno, por ahí dicen también que México es uno de los países más felices del mundo y bueno, haría sentido, ¿no? Que sigamos en el mismo bache de toda la vida porque todo el mundo cree que somos muy felices y listo, ¿no? No necesitamos nada más. Ok, nos dice acá que a pesar de ser campos diferentes y de mantener ciertas discrepancias, la psicología positiva y la economía de la felicidad comparten una misma convicción, que la felicidad no es ni un constructo mal definido, pese a la enorme falta de consenso sobre su definición, ni un constructo especulativo con multitud de matices históricos y filosóficos, pese a ser uno de los conceptos de más larga tradición en la historia del pensamiento. Se trata, por el contrario, de un concepto objetivo, universal y susceptible de ser medido de forma imparcial y exacta. Entonces, este es como el gran argumento de la psicología positiva. Y bueno, acá nos dice que en otro de sus libros, Layard afirmaría que la felicidad no solo es medible, sino que al contrario, que cualquier otro objetivo en la vida es además autoevidente, ya que no necesita de ninguna explicación adicional que la justifique. Y nos dice, ¿no? Aquí como dice en la diapositiva, que la felicidad es exactamente igual que el ruido. Hay muchas gradaciones de ruido, desde el trombón hasta el maullido, pero el decibelio permite compararlas todas, ¿no? O sea, al final de cuentas siguen sin poder encontrar como un concepto coherente de felicidad. Y entonces, si tú dices que eres feliz, yo te creo y listo, ¿no? No necesito más que tu palabra. Pero a pesar de carecer de solidez teórica, la idea de que la felicidad puede medirse con imparcialidad y exactitud ha penetrado con fuerza en el alma individualista, tecnocrática y utilitarista de la política neoliberal. Desde este punto de vista, el utilitarismo ha dejado de ser una utopía de la ingeniería social para convertirse en una realidad científica. La vida buena coincide hoy con las exigencias de la tecnocracia. Las evaluaciones de los estados de ánimo y de los sentimientos, intenciones, tendencias y hasta de los recovecos más profundos de la psique son susceptibles de integrarse en cálculos a gran escala sobre el consumo de masas, la productividad y el progreso económico a escala nacional. Y bueno, acá también nos habla de un termómetro afectivo y bueno, esta es la parte que les comentaba que me dio así como, ¡ay! Bueno, vamos de mal en peor, pero antes de eso no sé si alguien tenga algún comentario hasta aquí o le seguimos. Bueno, recordarles que pueden dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook, igual acá en el chat, o abrir micrófono y listo, ¿vale?
Ok, esta parte del termómetro afectivo, perdón, ¿de qué nos habla? Nos dice que gracias a toda la tecnología que tenemos hoy en día, pues los métodos de medición de imágenes cerebrales, de tecnología emocional, de aplicaciones para smartphones, de algoritmos aplicados a las redes sociales que permiten recopilar en tiempo real ingentes cantidades de información sobre nuestras formas de expresarnos, nuestras actividades diarias, nuestras relaciones personales, los lugares que frecuentamos habitualmente, etcétera. Los economistas de la felicidad aseguraban que había superado definitivamente los problemas metodológicos que planteaban los autoinformes, como la introspección o el relativismo cultural. La felicidad, afirmaban, suponía un criterio lo bastante sólido desde el punto de vista científico para determinar el progreso económico y social. Se trataba de introducir la ciencia de la felicidad en el tejido mismo del poder. Hoy ese objetivo ha sido alcanzado. Entonces nos dice acá que actualmente el impacto de la felicidad en la mentalidad tecnocrática se manifiesta en el Big Data como en ningún otro ámbito, ¿no? Y que inclusive ya es como un tema de, ¿cómo decirlo? Inevitable de cualquier congreso mundial al respecto, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso Mundial de Psicología Positiva de 2015 se habló, ¿no?, de esta parte de la relación entre la felicidad y el Big Data, ¿no? O sea, vamos así como evolucionando en términos, ¿no? Primero era la felicidad y las decisiones personales, la felicidad y la economía, ahora es la felicidad y el Big Data, por un lado, y la relación entre la felicidad y la política por el otro lado. La Cumbre Mundial de Gobierno celebrada en Dubái en 2017 también dedicó al tema un amplio espacio. Los investigadores de la felicidad y los especialistas en análisis de datos estudian perfiles de usuarios de Facebook, mensajes escritos en Twitter y mensajes de Instagram, además del uso que se hace del buscador Google, y examinan los léxicos empleados en las redes sociales, comparando las veces que aparecen términos con connotaciones positivas y connotaciones negativas. Con ello, se reúnen cantidades masivas de información con las que confeccionan las denominadas cartografías o geografías de la felicidad, llevar a cabo estudios interculturales, analizar patrones de comportamiento, elaborar perfiles o identidades digitales y reflexionar sobre la forma en que pueden utilizar la felicidad para comprender y conformar la opinión pública. En paralelo a todo esto, han aparecido nuevos métodos de medición como el análisis de los sentimientos, el yo cuantificado, que también recopilan datos de Internet, de los teléfonos móviles y de las redes sociales sobre las emociones, con el fin de anticipar tendencias en el mercado, construir previsiones electorales o personalizar el marketing de determinados productos con el objetivo, naturalmente, de estimular el consumo. Entonces llegamos ya como a la cúspide, ¿no?, de lo que ha venido estudiando, por así decirlo, el positivismo, perdón, la psicología positiva, todos estos años, ¿no? Ya supieron, pues, meternos a esta idea, ¿no?, de que todo es nuestra decisión y demás. Ahora, ya no solo eso, sino que utilizan lo que ya saben de cómo reaccionamos para vendernos las cosas y demás, ¿no? Y seguramente esto ya todos aquí lo sabíamos. Hay una película, bueno, es como un documental de ficción en Netflix que se llama El peligro de las redes sociales y justamente nos explica, ¿no?, cómo todas estas empresas a través de sus algoritmos pues recopilan nuestra información para terminar vendiéndonos cosas, ¿no? Y el precio que pagamos por ver memes y compartir nuestros momentos más felices en redes sociales pues es regalarles nuestra información privada, por así decirlo, a estas empresas para que después nos puedan vender más cosas y crear nuevas necesidades que realmente no necesitamos y justo, ¿no?, estimular el consumo. Así de simple y así de sencillo, ¿no? Y bueno, esta parte pues es grave porque la mayoría de las personas
al menos los que estamos aquí, que estamos en una computadora, en un iPad, en un smartphone, conectadas por internet a esta sesión, pues tenemos acceso a todos estos tipos de redes sociales y de Big Data, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues le estamos como dando ese poder al sistema de seguir vendiéndonos cosas y de seguir ahí teniéndonos cautivos, ¿no? A través de, bueno, si te compras el nuevo smartphone, iPhone 40, vas a ser más feliz, ¿no? Cosas por el estilo que pues realmente no son, pero sí son. Y bueno, nos dice acá que, aquí está. En 2014, Facebook reveló que había llevado a cabo un experimento sobre 689,000 usuarios en el que manipulaba sus muros con el fin de producir afectos positivos y afectos negativos, según la información que les iba suministrando. O sea, no necesariamente te salía como, bueno, real lo que se supone, porque ya no se sabe, ¿verdad? Que tendría que ser lo que más sigues o las tendencias que tienes en, no sé, cualquier ideología, sino que mismo Facebook decía, ok, no sé, esta es de derecha, pues hay que saltarle algo de izquierda a ver cómo reacciona, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, bueno, hicieron este experimento, además, sin el consentimiento, por supuesto, de los usuarios, y se defendieron señalando que esta manipulación de contenidos informativos no entraba en contradicción con la política de utilización de datos de la empresa, una política que todo el mundo debe aceptar explícitamente antes de crear una cuenta en Facebook y que seguramente yo, por ejemplo, no leemos, ¿no? Es como, sí acepto, pum, listo, ¿no? Y convertirse en un usuario de la red, dando así de forma consciente e informada su consentimiento para participar en este tipo de estudios. O sea, podemos estar en este momento siendo parte de un experimento de este tipo y no lo sabemos porque o no lo leímos o de todas maneras no nos lo van a decir hasta después de que ya haya pasado, ¿no? Pero al poco estalló el escándalo. No se trataba solamente de que Facebook no tuviera el consentimiento de sus usuarios, ni de que ocultase el funcionamiento de los algoritmos empleados. El problema era determinar qué punto empresas como Facebook influyen sobre los afectos y los pensamientos de sus usuarios, manipulando a voluntad de información sobre personas y colectivos. Y bueno, esto ya es de 2019, no es tan viejo, no es tan reciente, pero en ese sentido, seguramente habrán escuchado de todo esto que estuvo alrededor de la campaña de Donald Trump, esta última vez que se quería reelegir y la primerita, ¿no? Que hizo como mucha manipulación a través de redes sociales para ganar la presidencia, ¿no? Y entonces ya entramos en términos de fake news, de posverdad, de todas esas cosas que están y no están, y ya sabemos, pero X. Y al final de cuentas, pues somos parte de, ¿no? Tanto de estar consumiendo ese tipo de cosas como de estar reproduciendo también, ¿no? Estas veces que compartimos sin saber o sin leer las fuentes o porque el encabezado es bien escandaloso y, no, sí, lo creo, a raíz de la pandemia, lo sabemos, sucedió mucho, mucho de esto. Y bueno, es parte de, ¿no? De cómo todas estas empresas influyen en nuestros afectos y pensamientos, dice acá, ¿no? O sea, tú como usuario muchas veces creemos, ¿no? Lo que nos mandan, lo que nos comparten y demás, sin saber que, bueno, es parte de, o de un experimento o ya como tal de lo que es el nuevo orden de manipulación, ¿no? Dice acá, el experimento de Facebook puso dos cuestiones de relieve. En primer lugar, que las emociones son un tema central para las empresas y los políticos, quienes no solo están interesados en conocer qué sienten los ciudadanos, sino fundamentalmente en influir sobre esos sentimientos. Y en segundo lugar, que lo emocional sea inscrito como un criterio cuantitativo o principal para guiar la toma de decisiones sobre una gran cantidad de asuntos políticos, económicos y culturales. Y justo, ¿no? O sea, yo pensaba mucho en este término de la posverdad, sobre todo cuando leí esta parte de decir, bueno, nos han manipulado
al grado que preferimos creer que todo está bien a ver la realidad y hacer algo al respecto, ¿no? Grave. La cuestión de la mediación o la cuantificación de los fenómenos sociales, lo que los sociólogos Wendy Spendal y Mitchell Stevens llaman conmesuración, es fundamental para entender cómo la felicidad ha llegado a ocupar un espacio tan destacado hoy en día. Entonces, medir la felicidad permite utilizar el concepto de muy diversas maneras, tanto científica como política y económicamente. Entonces, es por eso, ¿no?, que esta ciencia, por así decirlo, ha tenido tanto auge, porque al final de cuentas ha ayudado a muchos aspectos que son relevantes para pues, quienes mueven los hilos en el mundo, ¿no? Política y economía, principalmente. Obviamente también ayudan a perpetuar este sistema consumista, el neoliberalismo y demás, y bueno, todo como que, bueno, esos engranes fluyen mientras, como decía Leo, ¿no? La sociedad, la población y demás va menguando, ¿no? Va siendo más infeliz, va igual viviendo como en un constante estrés, ¿no? Por no poder cumplir esas expectativas de felicidad, de superación, de realización y demás. Y bueno, eso es lo grave, supongo. Esto último legitima a los expertos en felicidad y a las instituciones públicas y privadas a introducir la felicidad como un criterio de primer orden para determinar la relación coste-beneficio de cualquier decisión política o económica, sea a escala global o local, replanteando así el enfoque económico tradicional, como defendía Layard, donde antes de la relación coste-beneficio de cualquier decisión se medía en unidades monetarias. Ahora podría también medirse en unidades de felicidad. Y bueno, aquí nos dice que prácticamente antes se medía de alguna manera, ¿no? Cada dólar invertido, cuánta felicidad producía, ¿no? Entonces ahora es como ya no invertir tanto, sino primero ver qué tan feliz es como el mundo, ¿no? Para ver si eso afecta, ¿no? O si se pueden, como decía Sterling, adaptar a las situaciones, ¿no? Y listo. La felicidad se postula pues como una de las principales brújulas económicas, políticas y morales de nuestras sociedades actuales. Los economistas de la felicidad se han mostrado categóricos a este respecto. La evidencia es lo bastante sólida como para que naciones, instituciones, organizaciones adopten la felicidad como un termómetro afectivo, para cuantificar, comparar y determinar la adecuación y pertinencia de sus decisiones políticas, económicas y sociales. Y justo, ¿no? Pues es lo que ahora mueve al mundo en términos de economía y política, la felicidad, así que pues esa es la importancia básicamente, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún comentario. Bien. Ok, bueno, pues esta última parte del capítulo nos habla básicamente de cómo medir de una mejor manera la felicidad o de cómo realmente no se puede medir objetivamente la felicidad, ¿no? Dice acá que no parece haber garantías de que la medición de la felicidad permita siquiera comparar a dos individuos entre sí. Yo puedo decir que soy 10% feliz con la situación en la que me encuentro, ¿no? O sea, todo mi contexto. Y no sé, Leo va a decir que ella también es 10% feliz en la situación y contexto en el que se encuentra. Entonces, ¿cómo saber quién es más feliz o menos feliz si al final de cuentas nuestros parámetros son diferentes, nuestros contextos, ¿no? Entonces, realmente no hay como una fiabilidad de que todos estos instrumentos con los que se mide la felicidad pues sean realmente válidos, ¿no? Ahora, también muchos de estos cuestionarios y encuestas dice acá que limitan la gama de respuestas que los individuos pueden dar, ¿no? Es decir, solo es como sí o no, o del 1 al 4, ¿qué tanto te gusta tomar café? Qué sé yo, ¿no? ¿Qué tan feliz te hace tomar café? Bueno, pues eso también es como
pues justo, ¿no? Muy limitante en el sentido de que, bueno, si a veces me gusta tomar café y a veces no, o a veces me hace feliz y a veces no, bueno, pues ahí ya no hay una congruencia de esos resultados, ¿no? Y finalmente dice que se puede llegar a subestimar gravemente numerosos parámetros que para los individuos son en realidad esenciales, ¿no? Justo lo que Leo nos decía, que están como desestimando la salud mental en general por hacer parecer que todos somos felices, ¿no? Dice acá, aparentemente la desigualdad social ya no va acompañada de resentimiento, sino de una especie de factor de esperanza, en virtud del cual el éxito de los más favorecidos se percibiría como un incentivo de mejora social y económica por parte de los que son menos. En este sentido, nuevos estudios apuntan en la dirección de que cuanto mayores son las desigualdades, más felices parecen ser los ciudadanos, ya que hay más expectativas de mejora social y económica se abren ante ellos. Kelly y Evans, por ejemplo, llegan a la conclusión de que las desigualdades de renta se asocian con una mayor felicidad. Este hecho decisivo se observa, según ellos, en los países en vías de desarrollo. En cambio, en los países desarrollados, las desigualdades no tienen relación alguna con la felicidad individual, ni contribuyen a ella ni la afectan. Y es esta parte relativa que nos decía Sterling, ¿no? Pero bueno. También nos dice que las implicaciones políticas de tales afirmaciones parecen evidentes. Se trata de demostrar que esforzarse para reducir las desigualdades es innecesario e incluso contraproducente, ¿no? Esto me recordó mucho cuando había muchas narcoseries que estaban como de moda y muchos adolescentes, hombres y mujeres, querían ser, ¿no? O narcos, o esposa del narco, o sicario, cosa por el estilo, porque eso era como el wow, ¿no? O sea, era esa posibilidad de salir, ¿no? Que, por ejemplo, el Chapo, ¿no? Que de la nada, de la pobreza, de lo que quieras, ¡pum! Ahora es el capo, ¿no? Y de México y el más rico y el que mueve todos los hilos. Y entonces eso inspiraba, ¿no? O sea, y terminaban endiosando, por así decir, a los villanos, ¿no? De la vida real, que eso creo que es más grave. Y bueno, ese era como parte de este aspecto, ¿no? Ok, igual nos dice acá que el recurso de la felicidad ha mostrado ser enormemente conveniente desde el punto de vista tecnocrático, y no solo porque la felicidad añada un barniz humanista al deshumanizante mundo de la ingeniería política. Si un cuestionario sobre satisfacción con la vida o sobre bienestar mide de forma tan precisa el sentir de los ciudadanos, no parece entonces necesario preguntarles qué piensan de las medidas políticas de sus dirigentes, sino que bastaría con saber su puntuación de felicidad. Eso piensan los economistas Layard y O'Donnell, tal y como figura en el documento antes citado, quienes señalan que mientras que pedir a la gente que evalúe ciertas políticas públicas no suscita más que respuestas sin sentido, los datos sobre felicidad aportan una información muchísimo más fiable y rigurosa al respecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una nueva paradoja. Ya sabemos que todos estos parámetros de medición no sirven o no son confiables, estos cuestionarios, estas encuestas y demás. Sin embargo, la gente, bueno, más bien, los gobernantes y todas estas élites prefieren medir estos índices de felicidad que, no sé, 50% son ficticios o son erróneos, a hacer como este tipo de consultas de lo que realmente se necesita como política pública, ¿no? O inclusive, aunque haya como estas protestas o estas peticiones, es como, no, ¿para qué? Si son muy felices, ¿no? Aquí dice que son muy felices, no lo necesitan, ¿no? O esta parte también, por ejemplo, muy acá de México, ¿no? Que te doy la despensa para que me des tu voto, o te doy una tele, pero no te pavimento la calle, no te pongo alumbrado público, pero ya te di una tele, ya tienes con qué ser feliz un rato, ¿no? Entonces, bueno, es como esa parte, ¿no? Ya para cerrar, dice, no cabe duda que la felicidad es hoy una noción de fuerte impacto político. Los economistas de la felicidad y los psicólogos positivos
también lo entienden así, reconociendo que la felicidad tiene enormes consecuencias políticas, además de importantes repercusiones económicas y sociales. Como han demostrado Ashley Frawley, casi el 40% de los artículos firmados por los científicos de la felicidad ponen de relieve la relación entre la felicidad y sus implicaciones políticas. Sin embargo, lo que a estos científicos les cuesta más reconocer es que la investigación en felicidad también obedezca a móviles e intereses políticos y económicos. Esto es, les cuesta reconocer que detrás del estudio científico de la felicidad y de sus traducciones políticas, económicas y sociales haya una agenda política y una orientación cultural muy concreta. Todos estos investigadores intentan rehuir cualquier cuestionamiento del tipo cultural, histórico o ideológico, invocando la clásica dicotomía entre ciencia y valores, puesto que su enfoque científico, el retrato que hacen del individuo es feliz, según ellos, perfectamente neutro y objetivo, y está exento de connotaciones morales, éticas e ideológicas. Semejante afirmación, sin embargo, contrasta plenamente con la estrecha relación que los científicos de la felicidad dicen haber descubierto entre la felicidad humana y el individualismo, tal y como se desarrolla en el siguiente capítulo. Y bueno, con esto cierra nuestro capítulo 1, pero vimos cosas muy interesantes acá. Por ejemplo, algo que a mí me sacó mucho de onda y dije, claro, porque así es la vida en el mundo. Este tipo que inventa la psicología positiva, ¿no? Llega a ser presidente de la APA, perdón, por muchísimos votos de diferencia, ¿no? Ahí ya hay algo turbio. Y todos sus primeros seguidores o quienes empezaron a financiar esta idea o este proyecto de la psicología positiva, pues también tenían como puestos de alto mando, ¿no? Este premio Nobel, por ejemplo, que alaba este libro, que no tenía nada de novedoso ni nada de aporte científico, y dice, no, no, este es el mejor libro del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchísimos, volvemos, ¿no? A lo mejor no como tal influencers, pero sí personas que influyen, que mueven a gran escala todo este sistema, ¿no? Y que están apostando por esto. Y ya lo sabemos, ¿no? Que la agenda así es, que hay como algo ahí, y en este caso, pues es esta parte de alcanzar la felicidad, ¿no? De esta búsqueda de la felicidad, de esta japicracia, meritocracia y demás de lo que hemos estado platicando, y que pues realmente es grave, ¿no? Y lo peor de todo es que muchos de los adeptos actuales de este movimiento, pues no reconocen esa parte, ¿no? O sea, es como, no, tenemos otros fines, ¿no? Queremos ayudar, o sea, es como la parte buena sin saber que pues realmente el inicio de todo, pues favorece más a intereses políticos y económicos, ¿no? Como lo hemos estado viendo acá. Entonces, eso es a mí lo que me parece grave y pues obviamente sí, sí te pone a pensar muchísimo, ¿no? Como yo les decía, toda esta parte de cosas que a lo mejor vivimos en el día a día, que son para nosotros súper normales, que de alguna manera están influyendo grandemente en muchas de nuestras decisiones, pues vitales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún... Ah, miren, esta era la lámina que les decía, que venía así como por default en esta plantilla. Y dice acá, ¿no? Anatomía de una sonrisa genuina. O sea, ella está tipificando, ¿no? Eh, bueno, estas arrullitas que se nos hacen, ¿no? Cuando sonreímos y la boca así como que súper abierta, ¿no? O sea, eso es símbolo de que no estás fingiendo una sonrisa, ¿no? Y luego dice acá, llama a un amigo y rían juntos, así como carcajadas y demás, ¿no? Entonces, digo, este tipo de cosas que sí, ¿no? O sea, todos sabemos cuando estamos riendo en serio y cuando, no sé, sarcasmo, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas ya nos están hasta diciendo cómo te debes reír para tener una sonrisa real, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como
para reflexionar esa parte y esta pregunta que teníamos al inicio, ¿no? ¿Ha habido alguna vez un apocalipsis más, cómo era, más gentil, más bondadoso, algo por el estilo, ¿no? Que pues realmente ahí está, ¿no? Eh, si no hay algún comentario, solamente recordarles que nuestra próxima sesión es el miércoles, también miércoles, por hora 9 de marzo. Tenemos un mes para ponernos al corriente con este capítulo 1 y para leerlo del capítulo 2. En este ciclo vamos a ir analizando un capítulo por sesión. Entonces vamos a adentrarnos en el capítulo 2, que se llama Reavivar el individualismo. A ver qué tal. Y les espero el próximo 9 de marzo, ¿vale? Ya saben, por acá en Zoom o en la transmisión en Facebook. También sigan invitando gente, todavía se pueden inscribir. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá. Que tengan una excelente noche.